Muy bien, señores, ante todo muy buenas noches, y el día de hoy vamos a dar inicio al curso de programación en calculadoras HP Prime. Eh, Durante el desarrollo del presente curso vamos a tratar netamente con ejemplos aplicados a la programación y básicamente dedicados a la ingeniería civil. No se va a indagar mucho en lo que es teoría, ¿no? En lo que es la lectura del manual. Si bien vamos a recurrir al manual, vamos a tratar netamente con los comandos con los que vamos a trabajar y vamos a ver para qué sirven y cómo se aplican, ¿no?, en los diferentes casos. Eh, Se va a empezar con el famoso Hola Mundo, que es el primer programa con el que se inicia en cualquier eh, lenguaje de programación, ¿no? Así como los conocidos C++, C Sharp, Java, Python, MATLAB, etcétera, ¿no? Entonces luego se va a hacer programas básicos con operaciones básicas. Eh, Dentro de este programa que vamos a crear para operaciones básicas vamos a ver el manejo del comando input, que nos permite el ingreso de datos. También el comando choose, que nos permite la selección de opciones. Comandos para la visualización de resultados, como el MSGBox, el print, y más adelante vamos a ver la visualización gráfica, ¿no? Casi al finalizar el curso se va a ver manejo de gráficos en la presentación de resultados. Luego de elaborar programas básicos, vamos a hacer ir avanzando de a pocos, ¿no? Por eso este curso es desde cero. No, no se necesita tener ningún conocimiento para formar parte de este curso. Entonces, se va a continuar con los manejos de los diferentes comandos, como por ejemplo de bifurcación, como son el if, then, end, el if, then, else, el case, if-er, luego con el for step, for next, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como les dije, no vamos a indagar mucho en teoría. Si ustedes desean profundizar un poco más en cuanto a teoría, simplemente se van a la calculadora gráfica, el emulador, o en todo caso a la calculadora física, se van a ayuda, guía del usuario, y ahí tienen el manual, ¿no?, que viene incorporado en la calculadora o en el CD de vuestra calculadora. Entonces, de todo este manual, el manual incluso que yo he elaborado está basado en este manual, ¿no? Y nosotros vamos a tratar netamente con lo que es programación en HP PPL. Entonces, aquí están todos los comandos con los que vamos a trabajar. Como les repito, si ustedes quieren profundizar más, pueden leer y estudiar este manual, ¿no? Bien, entonces, luego de esta pequeña introducción acerca del curso, pasamos a desarrollar el curso de programación. Como ya sabemos, la calculadora HP Prime es una calculadora gráfica fabricada por la HP Prime, por la empresa, ¿no?, Hewlett Packard Company. Entonces, esta calculadora tiene características similares a los teléfonos inteligentes con los que contamos actualmente, como son los Android, ¿no? Tiene una pantalla táctil, tiene la opción de poner de crear iconos y poner iconos. La resolución es, como ya lo han visto, se puede decir que es muy agradable a la vista, ¿no?, porque te bota resultados en colores, letras en colores, gráficos,
etcétera, ¿no? Pero desde mi apreciación hace lo mismo que la calculadora HP 50G, con la gran diferencia se puede decir que la pantalla gráfica, ¿no? La HP 50G les diré que tiene un tamaño de pantalla de 81 píxeles en el eje X y 131 píxeles, no, perdón, 131 píxeles en el eje X y 81 en el eje Y. En tanto, la calculadora HP Prime tiene 320 píxeles en el sentido horizontal y 240 píxeles en el sentido vertical. Entonces, desde ahí ya se ve la diferencia, ¿no? En cuanto a la visualización, por la mayor cantidad de píxeles, prácticamente triplica, ¿no? La cantidad de píxeles a la HP 50G. Pero en cuanto a comandos y lo que pueden hacer, les diré que les he encontrado los mismos usos y los mismos resultados. Bien, ya les dije que el lenguaje de programación utilizado por la calculadora HP Prime es el lenguaje HPPPN, ¿no? Vamos a ver las partes de la calculadora. Entonces, como ya saben, esta es la pantalla gráfica, la pantalla táctil de 320 por 240 píxeles. Luego aquí es el menú de botones táctiles con los que cuenta la calculadora. Cuando creemos programas se van a poder crear acá estos botones. Las teclas de aplicaciones de la HP. Luego con este botón vamos a poder configurar las preferencias, ¿no? Como grados, hexagesimales, centesimales, radianes, si queremos trabajar números complejos, el tipo de variable con la que queramos trabajar, etcétera. Incluso el color de la calculadora también creo que está acá, ¿no? El color de la pantalla de la calculadora. Luego las teclas de operaciones matemáticas básicas, seno, coseno, tangente, x igual al cuadrado. El teclado alfabético, para el cual para escribir letras ya sabemos que primero se presiona la tecla alfa y seguido de la letra que queramos, ¿no? Estas letras en color naranja son las que se van a activar. Luego las teclas de segunda opción las que están de color celeste en la parte inferior izquierda se van a activar con la tecla Shift. Lo que vamos a manejar constantemente nosotros es el Shift y la tecla 1, en el cual con esta combinación vamos a buscar nuestros programas, ¿no? Los programas que ya hemos creado en el transcurso de este curso. Bien, las demás ya son teclas conocidas, ¿no? Números, operaciones básicas, la tecla drop para borrar o retroceder, la tecla escape, ¿no? También va a ser, vamos a usarla bastante. Luego como les dije, vamos a acceder al catálogo de programas con las combinaciones de teclas Shift y la tecla 1, ¿no? En este momento no tenemos ningún programa, por lo tanto nos aparece en blanco, ¿no? Nuestro catálogo de programas. Bien, luego pasamos a ver la creación de un programa. Vamos a crear nuestro primer programa con el kit de conectividad de la siguiente manera. Nos vamos al icono de programas.
clic derecho, nuevo. Vamos a empezar con el famoso Hola Mundo, ¿no? Como les dije, que es el programa con el que empieza todo programador, ¿no? Bien, y esta es la sintaxis que aparece por default, ¿no? En este kit de conectividad. Entonces, export significa que está exportando este título. Luego, la estructura básica en sí del programa es Beijing y En. Entonces, entre Beijing y En nosotros vamos a escribir nuestro programa. Entonces, si no tiene estas características, no se va a ejecutar como un programa, ¿no? Entonces, el primer comando que vamos a aprender a manejar es el msgbox. ¿Y cómo trabaja este comando? Nos vamos al manual de programación del HP Prime. Buscamos con la lupa msgbox. Listo, lo encontramos y se encontró inmediatamente, ¿no? Bien, lo que hace el comando msgbox es visualizar un texto, ¿no? O un resultado. Entonces, y funciona de la siguiente manera: se coloca el comando msgbox y entre paréntesis se puede colocar una expresión o cadena. En este caso vamos a colocar un texto, Hola Mundo, y dentro de estos paréntesis va a ir entre comillas, ¿no? Todo lo que son textos siempre se colocan entre comillas de la siguiente manera. Entonces colocamos el comando msgbox, paréntesis y punto y coma, ¿no? Este punto y coma que siempre se va a colocar al terminar una orden, ¿no? Entonces, como este programa no va a hacer nada más, entonces se coloca este punto y coma para finalizar esta línea de comandos. Y dentro colocamos nuestro texto, comillas, Hola Mundo. Listo. Vamos a ver cómo va quedando. Para correr nuestros programas, primeramente guardamos, nos vamos al catálogo de programas con Shift y la tecla 1 y encontramos nuestro programa Hola Mundo, ¿no? El título del programa. Entonces, y ejecutamos. Y lo que hace este comando msgbox es mostrar un texto o un resultado en una caja, ¿no? msg, abreviación de mensaje, y box, abreviación de caja, ¿no? Términos extraídos del alfabeto inglés, ¿no? Bien, a ver, cambiamos el texto. Voy a tipear mi nombre, ¿no? A ver, para que se aprecie mejor un poco este comando. Ejecutamos y ven, lo que hace es visualizar un resultado en una caja, ¿no? O un mensaje en una caja. Listo. Entonces, ahora pasamos a desarrollar un programa
para sumar. ¿Qué pasa si antes de pasar otro programa, qué pasa si no se escribe bien una línea de comandos o una orden, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a cometer a propósito un error. Por ejemplo, he quitado el paréntesis, ¿no? ¿Qué tal por estar apresurados? Nos olvidamos de colocar algún símbolo o alguna letra, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente: guardamos el programa, lo buscamos en el catálogo de programas y ejecutamos. Y nos sale este signo de admiración, ¿no? Que es una advertencia, lo cual nos indica que hay un error en el programa. Por lo tanto, no se puede ejecutar este programa. Entonces, cuando nos salga este símbolo, esta alerta, nos vamos a editar. Entonces, en editar, presionamos el icono comprobar y nos sale el mensaje error de sintaxis o error en una orden de comandos, ¿no? O error en una línea de comandos, perdón. Y le damos OK. Y si ustedes ven, el cursor automáticamente se coloca en el lugar del error, ¿no? Donde está el déficit de esta línea de comandos, ¿no? Entonces lo podemos corregir acá directamente, o también nos vamos al key de conectividad, ¿no? Yo de preferencia lo hago aquí. Entonces coloco el cierre de paréntesis, lo guardo, me voy al catálogo de programas, busco mi programa y ejecuto, ¿no? Y de esta manera corre correctamente nuestro programa. Bien, ahora nos vamos a ver vamos a crear un programa que va a ser una operación básica, ¿no? Muy simple, pero como les dije, vamos a avanzar de a pocos. Y al final vamos a trabajar con matrices, listas y gráficos. Ya, entonces vamos a crear un programa para sumar, pero primeramente para este programa vamos a necesitar conocer el manejo del comando input. El comando input es un comando el cual nos permite ingresar datos de forma ordenada, ¿no? El comando input nos pide unas variables donde se van a almacenar los datos que vamos a ingresar. Perdón, se declaran unas variables donde se van a almacenar los datos que vamos a ingresar. Luego nos permiten colocar un título, nos permiten colocar etiquetas a los datos que vamos a ingresar, nos permiten colocar textos de ayuda a los datos que vamos a ingresar, y hasta incluso cargar valores, ¿no? Que se ejecuten por default cuando se corre un programa. Bien, aquí está la sintaxis del comando input. Como les dije, vamos a tratar en cuanto a lo que es teoría, netamente lo básico, ¿no? Lo que se necesita en la aplicación y ejecución de cada programa. Entonces, la sintaxis del comando tiene dos sintaxis. Esta sintaxis es cuando se ingresa una sola variable, y luego esta sintaxis es cuando se ingresan varias variables, cuando se pide el ingreso de varios datos, ¿no? O variables. Entonces, si ven,
cuando se ingresa si notan bien la diferencia, cuando se pide el ingreso de una sola variable, no se colocan llaves. Entonces, cuando se pide el ingreso de varias variables, se colocan llaves y cada variable separada de una coma. El título es el mismo, va entre comillas. Luego las etiquetas, cuando es una sola variable, no se colocan llaves, y cuando son varias variables, se colocan llaves, ¿no? Y cada etiqueta que va entre comillas separado por comas. Luego los textos de ayuda, cuando es un solo dato no se colocan llaves, y cuando son varios datos se pide el ingreso de varios datos, se colocan llaves, ¿no? Y restablecer los valores, esto no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar así por default. Vamos a colocar llaves y dejarlo en blanco. Y luego en valores iniciales, son los valores con los que va a trabajar este programa, ¿no? Preferentemente yo les aconsejo que lo dejen en blanco, ¿no? Para que cuando corra un programa y les pide el ingreso de datos, aparezca en 0, ¿no? Y si ustedes colocan valores, entonces cuando les pide el ingreso de datos va a aparecer un número cargado, ¿no? Entonces, como les dije, es preferible dejarlo en blanco esta parte. Bien, eso es en resumen lo que hace este comando input. Si ustedes quieren profundizar, como les dije, pueden leer más detalladamente el manual, y para un mejor manejo tal vez, ¿no? de este comando input. Entonces nos vamos a crear nuestro programa, el cual lo único que va a hacer es sumar dos valores, ¿no? Entonces, antes que nada quiero hablarles sobre lo que son variables locales y globales. Ya, entonces aquí vemos como parte de estas diapositivas, la estructura de un programa. Como les dije, export es para exportar el título, y luego Beijing Yen son la estructura del programa, ¿no? Vamos a ver lo que son variables y objetos. Las variables globales son las que van a quedar almacenadas en la calculadora HP Prime. Una variable global se declara antes del título. Entonces, pero eso vamos a verlo mejor con el desarrollo de un programa más adelante, con lo que respecta a variables globales. En esta oportunidad, para crear este programa de suma, vamos a trabajar con variables locales. Entonces, pero vamos a ver qué es una variable global. Dice que el lenguaje de programación del HP Prime le permite extender el potencial del HP Prime agregando programas, funciones y variables al sistema. Entonces, una variable global se va a quedar en la calculadora, se puede decir, ¿no? Se va a quedar guardada ahí. Luego, los programas que se escriba pueden ser independientes o estar adjuntados a una aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las variables globales que nosotros creemos? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 10 programas y cada programa tiene 2 variables globales, entonces cuando ejecutemos un programa, entonces se van a quedar almacenadas sus 2 variables globales, ¿no? Creamos otro programa y van a seguir almacenadas las 2 variables globales con las que se ha trabajado en el primer programa, y el segundo programa va a crear sus variables globales, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso, independientemente del uso de programas,
esas variables globales van a quedar grabadas, guardadas en la calculadora, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de esas variables. Más que todo al momento de crear nuestros programas, ¿no? Puede haber un conflicto de variables al crear variables con el mismo nombre, ¿no? Entonces, y como les repito, vamos a ver eso mejor con la ejecución de un programa. Luego, el programa, la calculadora HP Prime tiene variables de inicio creadas por default. Las variables de inicio son de tipo real, de tipo compleja, de tipo lista, de tipo matriz, gráficos, configuración y del sistema. Entonces, las variables del tipo real van a ser se puede decir todo el alfabeto, ¿no? Desde la A hasta la Z, incluido teta. Entonces, estas variables no es necesario que las declaremos, no es necesario que las creamos, ¿no? O sea, no es necesario crearlas, perdón. Entonces, cuando creemos nuestros programas vamos a ver que, por ejemplo, en esta oportunidad yo voy a trabajar con la variable A y B. Como voy a sumar dos números, entonces cuando ingresemos un dato se van a cargar en las variables A y B. Pero en esa oportunidad no vamos a necesitar declararlas. Pero en el siguiente programa vamos a crear unas variables que no se encuentran en este rango, ¿no? Por ejemplo, la A minúscula, B minúscula, X minúscula, Z minúscula, etcétera, no están comprendidos entre las variables reales. Entonces, esas variables hay que declararlas. ¿Y cómo se declaran? Con un local, antecedidos del comando local. Entonces, eso se va a ver en el manejo de un programa. Y también las combinaciones de letras y números. Por ejemplo, A1, podemos crear la variable, ¿no? A1, B1, o para la resistencia al concreto, ¿no? La variable FC, para la fluencia del acero, la variable FY, para el área de aceros, AS, y así, ¿no? Esas variables, esas combinaciones de letras y números se tienen que declarar. Como les repito, vamos a ver eso en un programa. Luego están las variables del orden complejo, las cuales se encuentran en el rango de Z0 hasta Z9. Luego están las variables para listas. Cuando trabajemos con listas, dependiendo de la cantidad de listas con las que vamos a trabajar, entonces si creamos una lista, automáticamente se va a guardar en la lista en la variable L0. Si en ese programa creamos una segunda lista, se va a ir guardando en la variable L1. Si creamos una tercera lista en ese programa, se va a ir guardando en la variable L2 y así sucesivamente. Entonces, estas son todas las listas por default con las que cuenta esta calculadora HP Prime. Luego están las variables para matrices, las cuales cuando queremos una matriz de la misma forma se van a almacenar en la variable M0. Creamos una segunda matriz, se va a almacenar en la variable M1, M2 y así sucesivamente. Y estas variables, como les repito, no se necesitan declarar, vienen por default en la calculadora HP Prime. Luego los gráficos, esto vamos a manejarlo cuando creemos trabajemos con la pantalla gráfica, ¿no? Cuando pidamos el ingreso de datos con gráficos y cuando queramos visualizar resultados con gráficos también. Entonces, las variables con las que cuenta esta opción para gráficos son desde G0 hasta G9. Acá hay un error bien común que se comete, ¿no? Que se comete seguidamente. No es Go, no es GO, es G0, ¿no?
Entonces mucho cuidado al momento de guardar nuestros gráficos en esta variable. Luego están las de configuración y las de sistema, ¿no? Bien, entonces con todo esto pasamos a crear nuestro programa para sumas. Nos vamos al icono programas, clic derecho, nuevo, y creamos nuestro programa suma. Entonces, y nos aparece la siguiente sintaxis, ¿no? Como les dije: export, que exporta el título, y begin, quien, que son el inicio y el fin de un programa, se podría decir, ¿no? Visualizar que siempre tener cuidado de que tenemos que ver la parte superior de este kit de conectividad, donde nos aparece el nombre de la calculadora. Ustedes saben que cuando creamos su emulador por primera vez le dan un nombre, ¿no? Yo le he dado mi nombre a mi emulador, ¿no? Y luego 2 puntos y el programa en el que se encuentra, ¿ya? Entonces siempre verificar esta parte. Entonces, para que el comando nos pide el ingreso de los valores A y B, los cuales se van a sumar, vamos a trabajar con el comando input. Llamamos al comando input, paréntesis y punto y coma para finalizar la línea de comandos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Que para el manejo del comando input, cuando son 2 o más variables, entonces vamos a trabajar con esta sintaxis: colocamos llaves, luego un título, luego llaves nuevamente para las etiquetas, y luego llaves para los textos de ayuda, ¿no? De la siguiente manera. Entonces colocamos llaves, luego coma, un título, sumando, por ejemplo, cerramos comillas, coma, colocamos llaves para las etiquetas, coma, colocamos llaves para los textos de ayuda, coma, llaves para restablecer valores y para los valores de inicio. Entonces, en las primeras llaves se colocan las variables en las que se van a almacenar estos 2 datos que vamos a ingresar. En esta oportunidad se van a almacenar en la variable A y B. Luego en etiquetas vamos a colocar a 2 puntos, perdón, tienen que ir entre comillas, a 2 puntos, cerramos comillas, coma, B, 2 puntos y cerramos comillas. Luego en el texto de ayuda colocamos
un texto de ayuda, ¿no? El cual nos va a permitir que reconocer el ingreso de datos. Por ejemplo, ingrese a en metros, y aquí de la misma forma, ingrese B en metros. Listo. A ver, vamos viendo cómo va quedando nuestro programa. Guardamos nuestro programa, nos vamos al catálogo de programas, buscamos el programa que vamos a ejecutar. Nos sale una alerta, ¿no? Debe haber algo mal. Export suma, comprobamos, ok, y nos manda la letra B, ¿no? Aquí nos falta una comilla, ¿no? Para B, ¿no? Para que aparezca como etiqueta, ¿no? O como una cadena, ¿no? Ven, es la ventaja de del HP Prime, la cual nos indica los errores, ¿no? Corremos el programa, buscamos nuestro programa, perdón, seleccionamos suma, ejecutamos y nos pide el ingreso de A y B. Entonces, como le dije, como hemos dejado esta parte de cargar datos iniciales, si lo dejamos así en blanco nos bota 0, ¿no? Pero ¿qué pasa si acá cargamos unos datos, queremos que se carguen unos datos, ¿no? Así automáticamente, no sé, qué sé yo, por cuestiones de rapidez, cuestiones prácticas. Entonces 2 y 3, vamos a ordenar nuestro programa que cargue estos valores de inicio, ¿no? De repente porque nos da pereza tipear el programa, no sé. Buscamos el programa, ejecutamos y ven que nos aparece cargados estos valores, ¿no? 2 y 3. Entonces, pero como nosotros somos un poco ordenados, vamos a dejarlo en blanco, ¿no? Para que cada vez que corramos este programa nos aparezca la pantalla en blanco. Entonces, con este sencillo ejemplo ya estamos viendo el manejo del comando input, el cual tiene la siguiente sintaxis, ¿no? Como estamos trabajando con 2 o más variables, se colocan llaves para almacenar estas variables. Pueden ser de cualquier tipo de variables, ¿no? Como ya hablamos anteriormente. Luego se coloca una coma y un título entre comillas. Luego se coloca una coma, luego llaves y luego las etiquetas como textos. Estas etiquetas son estos valores A y B. A ver, vamos a cambiarlo para notar la diferencia. Vamos a ponerle primer valor. Valor. Y la etiqueta para B va a ser segundo valor. Entonces vamos a ver cómo cambian las etiquetas, ¿no? Inicialmente estaba con A y B. Ya, guardamos. Nos vamos a la calculadora, nos vamos al catálogo de programas, seleccionamos el programa que vamos a ejecutar y lo ejecutamos. Y ven que cambia la etiqueta, ¿no? Primer valor, segundo valor. Entonces ingresamos valores
y no va a hacer nada nuestro programa, ¿no? Porque hasta el momento solo nos pide el ingreso de datos. En ninguna parte está la orden para que lo sume, etcétera, ¿no? No hace nada nuestro programa hasta el momento. Entonces luego vamos a ver las etiquetas. Las etiquetas aparecen en la parte inferior de la pantalla de la calculadora. Por ejemplo, para este primer valor le hemos dicho que nos mande el texto de ayuda, ingrese A en metros. Para el segundo valor es ingrese B en metros, ¿no? Entonces esa es la finalidad de este texto de ayuda, ¿no? El cual nos permite saber qué estamos ingresando, ¿no? Porque a veces, por ejemplo en mi caso, ¿no? Tengo varios programas y siempre es necesario una ayudita, ¿no? Para saber qué valor voy a ingresar, ¿no? O en qué unidades, ¿no? Bien. Entonces, volviendo a la redacción de nuestro programa para sumar dos números, alguien dirá seguramente, ¿para qué es este programa si en la calculadora fácilmente se puede hacer lo siguiente, ¿no? Tipeas un número más 2 y te sale la respuesta, ¿no? Pero aquí se está viendo, ¿no? El manejo de los comandos y cómo ingresarlos de una forma ordenada, ¿no? Y con ayudas. Entonces esto nos va a servir en programas más grandes. Aquí tal vez no se vea mucho la diferencia o la aplicación, ¿no? Hasta incluso algunos pensarán que estoy complicando la vida, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces queremos que sume estos dos números, y dicha suma se va a almacenar en la variable s. Entonces, para que ejecute una operación se coloca primero la variable en la que se va a almacenar, seguida de dos puntos y el símbolo igual, y luego dentro se coloca la expresión, ¿no? la operación que se va a realizar, y se finaliza con un punto y coma de la siguiente manera. Nosotros esta suma la vamos a almacenar en la variable s, seguido de dos puntos y el símbolo igual. Entonces, y aquí vamos a tipear A más B y terminamos con un punto y coma. ¿Y por qué no tipeamos otros valores? Por ejemplo, C, D, ¿no es cierto? No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque al primer valor que hemos ingresado, el programa lo está guardando en la variable A, y al segundo valor que estamos ingresando lo está guardando en la variable B. Entonces, para la ejecución de este programa, los valores que ingresemos están guardados en la variable A y B, y después se van a almacenar en la variable S. La suma de estos dos valores se va a almacenar en la variable S, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la visualización de estos resultados. ¿Cómo? Para lo cual vamos a trabajar también con el comando print. ¿Qué es lo que hace el comando print? ¿O cuál es la sintaxis del comando print, ¿no? Tipeamos print. Entonces, lo que hace el comando print, o su sintaxis, es de la siguiente manera. Se coloca el comando print,
seguido de paréntesis y punto y coma, ¿no? Y dentro de estos paréntesis se puede tipear una ayuda, la cual va a estar entre comillas, y para jalar el resultado que hemos creado anteriormente, la variable s, donde se ha almacenado la suma de a y b, entonces concatenamos de la siguiente manera. Tipeamos print, paréntesis, punto y coma, y en print vamos a tipear una etiqueta para la salida de resultados, entre comillas, ¿no? La suma es igual, cerramos comillas, y para jalar este resultado hacemos lo que se hace en el curso de topografía, ¿no? Concatenar. Entonces colocamos el signo más y la variable que deseemos que se visualice, en este caso es s, ¿no? Listo. Guardamos el programa, buscamos en el catálogo de programas y lo ejecutamos. Entonces nos están saliendo valores cargados por default. Tipeamos 2, por ejemplo, más 8, y nos sale la suma, ¿no? 2 más 8 es 10, pero acá nos está saliendo un texto resta. Este texto corresponde a un programa con el que se trabajó anteriormente. Entonces lo que hace este comando print es imprimir los diferentes resultados, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Lo que tendremos que hacer aquí es poner la pantalla en blanco, que cuando se corre este programa solo nos imprime este resultado, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Con un print al inicio en el programa. Entonces el inicio sería todo lo que está después de Beijing y el final sería todo lo que está antes de M, ¿no? Entonces después de Beijing colocamos print y punto y coma, lo cual nos debe imprimir primero una pantalla en blanco y luego operar. A ver, guardamos nuestro programa, corremos, seleccionamos suma y ejecutamos. Entonces ingresamos 4, 5 y listo, ¿no? Nos está 4 más 5 es 9 y nos está presentando en la pantalla de la calculadora HP Prime solamente la suma de estos dos valores, ¿no? Y todo eso se ha logrado con este print al inicio. Bien, este es el primer programa, se puede decir, el segundo programa que estamos creando, que es simplemente para sumar dos valores, para el cual vamos a hacer el siguiente resumen. Lo que hace el comando print es imprimir una pantalla en blanco. Lo que hace el comando input para ejecutar una orden con el comando input, el cual nos permite el ingreso de datos, colocamos paréntesis, luego entre llaves las variables en las que se van a almacenar los datos que vamos a ingresar. En esta oportunidad van a ser a y b. Luego se coloca una coma y luego el título. En este caso el título de este programa va a ser sumando, luego coma, luego entre llaves las etiquetas, ¿no? Todo lo que está dentro de
¿cómo se llama? Todo lo que está en esta expresión va a ser una etiqueta, coma, y esta segunda expresión va a ser la segunda etiqueta, ¿no? Luego colocamos coma y de la misma manera toda esta primera expresión va a ser el primer texto de ayuda para el primer valor que vamos a ingresar. Se coloca una coma y luego el siguiente texto de ayuda. Y así sucesivamente, ¿no? Se pueden ingresar más variables para el ingreso de datos. Entonces luego se ha hecho se le ha dicho al programa que ejecute esta suma, ¿no? Y que lo almacene en la variable s. Entonces luego hemos imprimido este resultado con el comando print. Entonces este comando print funciona de la siguiente manera: se colocan paréntesis, este punto y coma siempre va al final de cada comando, cada orden, y se ha concatenado, se ha jalado este resultado que está con la variable s, el cual se jala con un más y la variable que se desea que se visualice, ¿no? Entonces eso es lo que hace nuestro primer programa para la suma de dos valores, ¿no? Seleccionamos suma, por ejemplo 1000 más 500, la suma es 1500, ¿no? Bien, vamos a aprovechar este pequeño ejercicio para trabajar con una variable que no se encuentra creada por default en la HP Prime. Vimos al principio que las variables reales estaban comprendidas entre la A y la Z. Adicionalmente la variable θ, pero si creamos otra variable, por ejemplo AA, W, una combinación A1, B1, entonces esas variables no existen en la memoria de la HP Prime, ¿no? Entonces a veces para trabajar mejor o para reconocer mejor los valores en los cuales estamos guardando nuestros datos o resultados, entonces creamos variables, ¿no? Con diferentes nomenclaturas, así como les dije, FC que representa la resistencia al concreto, FY que representa la fluencia de acero, AS, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a crear la variable suma. ¿Qué pasa si creamos una variable de este tipo? ¿Ustedes creen que correrá el programa? No, no es cierto. ¿Por qué? Como les dije, estas variables no se encuentran cargadas no se encuentran comprendidas entre ningún tipo de variable con las que cuenta la calculadora HP Prime. Ahora ejecutamos. Tipo de argumento incorrecto, ¿no? Ok. Para ver dónde está el error, nos vamos a editar, comprobar y ok. Y nos manda al inicio. ¿Por qué no nos manda aquí? Porque cuando nos manda hacia el inicio es que la calculadora te está diciendo que falta declarar algo, ¿no? Como vimos en las diapositivas, las variables que no vamos a declarar son estas, ¿no? De G0 a G9, de L0 a L9, de M0 a M9, de Z0 a Z9,
y de A a la Z, incluyendo teta. Esas variables no se van a declarar, pero si nosotros creamos otras variables, tenemos que declararlas, si no, no va a correr nuestro programa. Entonces, ¿cómo declaramos variables locales? Se puede decir en este caso, ¿no? Que solo van a trabajar para este programa y no se van a almacenar en la calculadora. O sea, esto quiere decir que una vez que se termine la ejecución de este programa para suma, esta variable no va a existir, ¿no? Solo se va a activar cuando se trabaje con este programa. Entonces tipeamos local y seguidamente la variable suma y terminamos la orden con punto y coma siempre, ¿no? Entonces guardamos este programa, nos vamos al emulador de la calculadora HP Prime, seleccionamos el programa suma, ejecutamos y corre, ¿no? Estamos viendo que corre ya. Entonces tipeamos 4 más 10, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Debería votar 9, ¿no? A ver. Guardamos el programa. Corremos, suma, ejecutamos. 4 más 5. Se está cargando este valor, ¿no? A ver, creemos otra variable. No, perdón. ¿Qué está pasando aquí? El resultado creado anteriormente estaba con S, ¿no? Y acá en print se está ordenando que visualice la variable S. Entonces el último valor que hemos calculado con la variable S ha sido 1500. Por eso es que sigue botando 1500 aquí, ¿no? Entonces, para que visualice este valor, el valor de esta variable, acá en la concatenación se tiene que tipear la variable donde se está almacenando los resultados de esta suma. Ahora sí, guardamos, corremos el programa, seleccionamos suma, ejecutamos y tipeamos, ingresamos nuestros datos. A ver, ingresamos 2 más 9 y es 11, ¿no? Lo cual es correcto. Entonces, de esa manera hemos visto lo que son las variables por default con las que viene la calculadora HP Prime y las variables que no están comprendidas en las variables de inicio de la HP Prime. Entonces, esas variables que nosotros creemos se tienen que declarar con un local, ¿no? Terminando con un punto y coma. Acá cabe indicarles que aquí cuando se declare en una línea de comandos se pueden declarar hasta 8 variables, ¿no? O sea, por ejemplo, acá puedo crear la variable suma, resta, multiplicación, división, etcétera, 8 variables. Si tengo más variables para ingresar, se tiene que crear otra línea de comandos, ¿no? Con local, de la siguiente manera, ¿ya? Entonces acá se pueden ingresar también 8 variables. Si ingresan más, entonces les va a botar error y les va a salir el cursor al final de esta orden, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es eliminar variables hasta que solo tengan 8. Muy bien, creo que con esto está claro lo que es el comando print, lo que es el comando input. Hemos visto
cómo se almacenan operaciones en una variable. Hemos creado una variable, ¿cómo se llama? Local, y hemos visto la visualización de resultados con el comando suma, ¿no? Con el comando print, perdón. Ahora vamos a pasar a hacer donde se va a ver un poquito más lo que es el manejo de un programa. Vamos a copiar este programa suma, le damos a copiar y acá le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner operaciones para que se note la diferencia, ¿no?, entre este programa y este otro, pero van a ser similares, pero para que lo revisen en su casa. Como ya saben, yo les voy a enviar todos estos archivos a vuestros correos para que trabajen, ¿no?, en casa. Entonces, si se fijan aquí, todavía nos encontramos en el programa suma, ¿no? ¿Cómo pasamos a otro programa? Presionando simplemente 2 veces. Entonces, ya estamos en el comando operaciones. Y lo que voy a hacer es hacer un programa que haga las 4 operaciones elementales de la matemática, como son suma, resta, multiplicación y división a la vez. Entonces, ¿cómo hago eso? De la siguiente manera vamos a hacerlo. Al comando input vamos a modificarle solamente el título, operaciones, básicas, a ver, primer valor, segundo valor, ingrese A en metros, ingrese B en metros, los valores cargados por default. Ahí le voy a poner 0 y 0 para que no me maree cuando ingrese datos. Entonces, hasta el momento solo se le ha cambiado el título, y en los valores cargados me va a botar 0 y 0 cuando corra este programa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que este programa haga las 4 operaciones a la vez? Entonces, le decimos que reste, lo cual lo va a almacenar en la variable resta, 2 puntos igual y punto y coma para terminar la línea de comandos, a menos b. Luego, multiplicación, por ejemplo, aunque es una variable muy grande, ¿no?, pero también se puede guardar multi para no marearnos, punto y coma al final, a por b, y finalmente división, 2 puntos igual a entre b, y punto y coma, ¿no?, para finalizar la orden. Entonces, acá voy a poner para que visualice la operación de resta. Trabajamos con el comando print, punto y coma, resta, entre, ¿cómo se llama este símbolo? Comillas, ¿no? Lo concatenamos con la variable
donde se está almacenando la resta, que es resta, ¿no? Le colocamos un texto de ayuda o una etiqueta. Resta también. Luego otra vez nos vamos a llamar al comando print, paréntesis y punto y coma, comillas, concatenamos con multi, ¿no? Y acá colocamos multiplicación. Y por último llamamos al comando print nuevamente, punto y coma, y lo concatenamos con la variable div solamente, ¿no? Y el texto para visualizar este resultado va a ser división. A ver, lo más importante de esta parte del comando print, lo que va entre comillas, solamente texto, ¿no? No es necesario que sea igual a ninguna parte del programa. Pero lo que está después del signo más es lo que con el resultado que va a jalar, ¿no? Con lo que se va a concatenar. Entonces tiene que ser igual a esta variable donde están guardando sus resultados. Por ejemplo, acá suma es igual a suma. No puede cambiar ni una letra, ¿no? Porque los va a botar error. Resta, tenemos resta. Multi, tenemos multi. Div y div. Entonces, estos valores que va a concatenar tienen que ser iguales, ¿no? A ver, corremos el programa. Tenemos que guardarlo primeramente, ¿no? Guardamos. Buscamos nuestro programa en el catálogo de programas, seleccionamos operaciones, ejecutamos y nos bota error. Fácil, ¿no? Nos vamos a editar, comprobar, ok. Nos manda resta. Está bien escrito, a ver. Dos puntos igual a menos b. Está bien. Lo que nos falta es declarar. Entonces nos ha mandado directamente la variable, ¿no? Tipeamos resta. También tenemos que declarar multi y div para división, ¿no? ¿Por qué tenemos que declarar? Porque estas variables no se encuentran comprendidas entre las variables de inicio por default con las que cuenta la calculadora HP Prime. Entonces, una vez que guardamos nuestro programa, ejecutamos, el primer valor tiene que ser mayor que el segundo, ¿no? Para que se ejecuten esas órdenes. Entonces 10 por ejemplo y 5, damos enter y nos dice que la suma es igual a 15, la resta es igual a 10 más 5, 15, 10 menos 5, 5, 10 por 5, 50, 10 entre 5, 2. Pues está un poquito desordenado, ¿no? Acá nos falta poner un igual. Vamos a poner unos espacios. Y acá también dentro de la parte de lo que es texto, ¿no?
Listo. A ver, lo guardamos. Operaciones, ejecutamos. 10, enter, 5, enter, y ejecutamos. Todavía un poco está un poco desalineado. Este comando print trabaja de esta manera, ¿no? Simplemente imprime unos resultados. Más adelante con el comando, con la estructura gráfica, vamos a ver hasta la colocación de resultados, ¿no? Podemos colocar los resultados aquí, en cualquier parte, ¿no? De forma ordenada. Pero en este caso, con el comando print, lo único que podemos hacer es tipear más espacios, tal vez para que se alineen, ¿no? A ver, acá unos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá 1, 2, 3, 4, 5. Guardamos. Buscamos nuestro programa operaciones. Ejecutamos. 10, enter, 5, enter. Y ya ven, se va alineando un poco, ¿no? A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ya debe estar ahí, ¿no? Entonces de esta forma podemos ordenar la visualización de resultados con este comando print. Ya está todo alineado, ¿no? Bien, entonces eso es todo lo que se va a ver en el transcurso de hoy. Ya hemos visto la creación de este programa, ¿no? Es sencillo, ¿no? Pero aquí ya se ve la aplicación de lo que es ya un programa, ¿no? Que te puede ejecutar varias órdenes a la vez, ¿no? Con solamente el ingreso de 2 datos. Ya no es necesario, si lo hiciéramos manualmente, primero es que tipearíamos, ¿no? 10 más 5, enter. 10 menos 5, enter. 10 por 5, enter. 10 entre 5, enter. Así podríamos visualizar estos mismos resultados, ¿no? Pero con un programa se introduce los valores solo una vez, ¿no? Y te ejecuta varias órdenes, ¿no? Esa es la finalidad de crear programas, ¿no? Bien, esto lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Y mañana continuamos con el manejo del programa Choose, el cual nos va a permitir visualizar, nos va a permitir el ingreso de varios datos, ¿no? O crear varias opciones, ¿no? En la ejecución de un programa. Bien, eso es todo por hoy. Gracias y hasta mañana.